busca de los dioses perdidos, las momias de Nazca. A través de la historia conocida, la arqueología ha realizado extraordinarios descubrimientos relacionados a antiguas civilizaciones que habitaron la Tierra. Extraordinarias construcciones, pinturas rupestres y grabados en piedra que nos obligan a cuestionar la percepción que tenemos sobre nuestro pasado. Construcciones en piedra de hace miles de años que igualan o superan nuestras capacidades más modernas de edificación. Ruinas de hace miles de años que encierran misterios inexplicables de ingeniería y arquitectura. Conocimientos astronómicos que solo hemos podido comprender con el desarrollo de equipos computarizados y la tecnología espacial. Relatos en textos antiguos como la Biblia que nos hablan de encuentros con seres divinos e incluso de viajes de algunos elegidos al espacio exterior. Historias extraordinarias que nos hablan de dioses que bajaron desde las estrellas a convivir con los seres humanos. Historias que aún pasan de boca en boca entre los antiguos habitantes de algunas regiones del mundo, como en el desierto de Nazca, en Perú. El desierto de Nazca tiene grabadas en sus tierras arenosas extraordinarias figuras de cientos de metros de extensión que fueron diseñadas para ser observadas desde el cielo, donde regresaron los antiguos dioses. Una historia que permanece en el misterio y que sugiere la posibilidad de que la Tierra haya sido visitada por seres venidos de otros lugares del cosmos. En busca de los dioses perdidos es una investigación que nos llevará desde las montañas de Cusco hasta el desierto de Nazca en Perú. Una investigación de antiguas momias que podrían revelar una nueva historia y descubrir los extraordinarios misterios que nos han acompañado por milenios. En busca de los dioses perdidos, pretende encontrar a esos personajes que se convirtieron en dioses y dejaron su huella en las antiguas ciudades y el conocimiento astronómico, y que un día desaparecieron para siempre. O quizás no desaparecieron, murieron y están sepultados en tumbas sagradas en algunos lugares del mundo. Aquí iniciamos nuestra búsqueda. Esto es lo que vimos en la emisión anterior de En busca de los dioses perdidos. A detalle podemos ver que las dos cabezas son iguales a encuentro del segundo tipo de Spielberg. Tiene las mismas características anatómicas. Será interesante saber lo que hay, porque sí. Si es un feto, ¿cómo se puede hacer un fraude con un feto? No, te imaginas. Sería loco. Claro. Incluso te decía que aparentemente había un abdomen, ¿no es cierto? Un ombligo. Claro. ¡Wow! Eso es un huevo. Increíble. Uno, Tres huevos. No. Increíble. 3 huevos. Doctor. Wow. Mire. Increíble. Sí. A ver, doctor, por favor, explíquenos. El hecho más destacado es que las características de los rostros de las figurillas se parecen a la de los reptiles con cabezas largas, ojos rasgados y nariz muy similar a la de los lagartos. ¿Es un reptil? No es un reptil, pero sí tiene todas las características fenotípicas de la familia de los reptiles, tanto las estructuras óseas como la presencia de los huevos. Otro detalle que nos difiere de un cuerpo humano es la presencia de la parte del antebrazo. En el humano encontramos 2 huesos, que sería el cúbito y radio. En cambio, en este ser solo encontramos un hueso único. Es una emoción inexplicable, primero. Segundo, estamos ante un ser que actualmente no tenemos registrado o documentado dentro de la ciencia. Estamos hablando de algo que no evolucionó aquí, que es importante y que viene a marcar un punto importante y trascendental en la historia de la humanidad. Podríamos decir que hemos estado esperando por esta imagen toda la vida. Una evidencia absolutamente irrefutable. De todos los dinosaurios, el trudón está más cerca de los seres humanos por el tamaño de su cerebro. Al continuar nuestra investigación en Perú, viajamos desde Cusco hasta Nazca. Un vuelo de avión nos llevó a Lima para de ahí trasladarnos con el grupo de periodistas y científicos hasta Ica y seguir a Nazca.
Después de salir de Lima, nos dirigimos hacia Nazca, al sur del Perú, donde llueve muy poco, lo cual favorece la preservación de los cuerpos momificados. Fue en esa zona donde se han encontrado las momias más antiguas registradas en la historia. Un lugar mágico donde se han desarrollado civilizaciones desde tiempos inmemoriales. Fue precisamente en Nazca donde encontraríamos una momia con características humanas que desafía cualquier explicación convencional y que abre extraordinarias posibilidades, innumerables preguntas para las cuales no existe una respuesta. Y quizá la solución a algunos de los misterios ancestrales más importantes sin resolver. En nuestro viaje a Nazca, nos detuvimos en Cahuachi, la antigua capital inca que floreció 500 años antes de Cristo y declinó 400 años después. Esta ciudad, que hoy permanece abandonada en el desierto, fue el origen de las llamadas líneas de Nazca, ya que en ese lugar se han encontrado figuras similares que evidencian la influencia que tuvieron sobre aquellos que desarrollaron las líneas de Nazca. Cahuachi tiene una gran pirámide y se considera que pudo haber sido la primer gran ciudad de los habitantes de Nazca. Aquí se han encontrado muchas cosas como cerámicas, textiles, cabezas de trofeo, antara musical. También se encontró una niña sacerdotisa de 14 años a 15 años de edad, con sus ofrendas, unas cabezas de trofeo de aves, una niña sacerdotisa de 14 a 15 años de edad, su corona de oro. Posiblemente eso está en un museo Antonino en Nazca. ¿Cuántas pirámides se han encontrado aquí? Aquí de encontrarnos, sino que son 36 pirámides, entre grandes, pequeñas, escalonados. Y la ciudadela es de 24 kilómetros cuadrados. Sí. Una ciudadela hecha de barro, adobe a nivel mundial. ¿Qué relación tiene esta ciudad con las líneas de Nazca? Por los dibujos. Por los dibujos aquí, en excavaciones salen los peces cerámicas con los dibujos de la línea. O sea, aquí se inspiraron los que hicieron los dibujos, de aquí sacaron. De aquí, como decir, de aquí iban hacia allá. Todo eso era así, todo. Entonces esta era la gran capital. Esta es la capital de los Nazca, la cultura Nazca. Las llamadas líneas de Nazca deben de ser consideradas como uno de los misterios más grandes del mundo antiguo. Dibujos de cientos de metros de extensión grabados sobre el terreno desértico hace miles de años y que aún persisten. Sus diseños resultan inexplicables en tiempos en que no existían aeronaves o satélites que hubiesen permitido a sus diseñadores realizarlos con la precisión absoluta que presentan. No existen errores en su trazo. Resulta evidente que fueron realizados para ser observados desde las alturas, es decir, que sus creadores nunca los pudieron ver terminados. Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos que se encuentran en los valles de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, Perú. Fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Algunas de estas figuras no habitaban en ese lugar. Monos, orcas, ballenas y colibríes no fueron grabados por los incas ni por los pueblos preincaicos como los chachapoyas, esparcidas por aquí y por allá, nuevamente sin un orden aparente. Estos dibujos, el mono, la araña, la ballena, el ave, el motivo del pájaro es el que más se ha repetido, 18 veces, solo superado por un motivo que no es representación de un animal, la espiral. También existen figuras que parecen estar relacionadas con astronautas o viajeros del espacio y que se ignora por qué están ahí.
Son figuras que miden cientos de metros y que fueron diseñadas para ser observadas desde las alturas. ¿Qué son las líneas de Nazca? Pues son eso, rayas y figuras dibujadas sobre una llanura seca, pampa. Las rayas tienen dimensiones que van desde los pocos metros hasta los cientos, partiendo aparentemente de ningún lado, llevando a ningún otro. Para trazar estas líneas, los diseñadores Nazca aprovecharon las especiales condiciones meteorológicas y geológicas de este lugar. La casi total ausencia de lluvias, media hora cada 2 años, combinado con el viento y el suelo rico en minerales, formaron una delgadísima costra oscura, la que, al ser removida, se contrasta con el color claro del subsuelo. De ese modo, las amplias líneas y figuras aparecen como trazos claros sobre un fondo oscuro que solo pueden ser observadas desde gran altura. Estas figuras, de acuerdo a algunos especialistas, fueron trazadas como un calendario astronómico. Se ha descubierto que algunas de las figuras están orientadas específicamente para marcar solsticios o equinoccios, el tránsito de planetas y la luna. Aún tenemos mucho que aprender e investigar de este legado. No existen elementos para determinar cuándo se trazaron las líneas de Nazca, aunque la ciencia oficial les da una antigüedad de 1700 años, debido a que es la antigüedad que se le da a la civilización que se desarrolló en Nazca. Por otra parte, se ha encontrado que las líneas tienen hasta 800 kilómetros de largo, uniendo a puntos muy lejanos del continente. Existe un misterio similar, que incluso podría haber sido desarrollado hace miles de años, muy posiblemente por grupos humanos que habitaron en Sudamérica. Los mapas de un pirata llamado Piri Reis. Uno de los más grandes misterios de nuestros tiempos, y tras 504 años de existencia, es un enigmático mapa creado por el almirante, guerrero, políglota y cartógrafo turco de nombre Piri Reis. Mapa que podría haber sido delineado desde el espacio exterior. El atlas del almirante turco dibuja el continente americano con una inexplicable precisión, solo unos años después de la llegada de Colón, incluyendo el Golfo de México y las islas del Caribe, como si se hubiera observado desde las alturas. Al respecto, el periodista y escritor británico Graham Hancock confirmó que el mapa posee una precisión tal que solo con tecnología moderna se pudo haber realizado. Asimismo, el mapa de Piri Reis ilustra con enorme detalle elementos que aún no habían sido descubiertos, como las Islas Malvinas, exploradas hasta 1592, así como la cordillera de los Andes o la isla de Maraoe en el Amazonas, descubierta 30 años después de la creación del mapa. El almirante turco también dibujó grandes ríos atravesando el desierto del Sahara, algo que no sucede desde hace más de 8000 años. Además, en el mapa se dibuja la Antártida, mucho antes de que alguien pusiera un pie sobre ella, y con un detalle geográfico tan exacto que solo podría haberse realizado con la ayuda de los satélites en órbita. Sin embargo, lo más curioso es que el Piri Reis dibujó sobre el continente blanco unas extrañas criaturas con forma de serpiente y sin la presencia de hielo, lo que podría sugerir que poseía un conocimiento muy antiguo, anterior al congelamiento del Polo Sur. Inteligencias de otros mundos podrían haber desarrollado el conocimiento que serviría de base para dibujar el mapa de Piri Reis. ¿Usted qué opina? Fue ahí, en Nazca, cerca de los límites con el municipio de Palpa, donde supuestamente se habría localizado una tumba, a la que no tuvimos acceso. El huaquero, que se hace llamar Mario, asegura haber localizado un entierro donde encontró diversos cuerpos de características muy distintas. Algunos de ellos los pudimos observar y analizar en Cusco. Sin embargo, aseguraba que nos tenía reservada una gran sorpresa. Para ello, fuimos llevados hasta un lugar secreto en la ciudad de Palpa, en el departamento de Ica.
Ahí se nos mostraría por primera vez una momia de características humanas, de aproximadamente 1 metro con 60 centímetros de estatura, y que sin embargo presentaba características muy distintas a los de un Homo sapiens. Las características que presenta son propias de las criaturas humanas, en la frente, en los dedos, en la construcción, en el número de vértebras podemos ver que es diferente, pero aún así parece humano. ¿Encontró algunas anomalías que le hagan pensar que esto no es humano? Por supuesto, esto no es humano. Estoy 100% seguro que no es humano. Es muy poco probable que se encuentre en el linaje de las criaturas humanas, porque presenta características diferentes. Absolutamente, porque las características son diferentes. Esto no luce como un humano, es diferente. Esto lo vemos en el cráneo, luce más como un tipo de escultura egipcia, algo de culturas sudamericanas. Otra vez, para mí es un tipo de escultura. ¿Es interesante? Si llegamos a probar que es, haremos un cambio radical en la historia del ser humano. Tenlo por seguro. Cualquier entendimiento de este universo, entendimiento de esta vida, será un cambio total de la filosofía de nuestro siglo. Un cambio total. ¿Cómo sabe esto? No lo sé, solo especulo. Soy un científico. Necesito muestras, poder hacer algunos análisis. Una vez con las muestras, realizaremos un par de análisis para asegurarnos que sea orgánico. Si es orgánico, fácilmente se elaboran los análisis. Eso es comprensible. Pero esto luce real. No quisiera especular sobre su edad porque antes debemos entender que nuestra historia está equivocada. Existen cosas que no conocíamos de las civilizaciones de Egipto, de Mesopotamia, de China, de la India. Pero sin duda, calculo 200.000 años de civilizaciones antiguas. Porque de hace 10.000 años o 4.000 años existe una gran diferencia, sin duda. ¿Valió la pena el viaje? ¿Valió la pena venir? Por supuesto, sin duda. Estoy mirando hacia el futuro de la investigación y queda claro de que es un tremendo descubrimiento. Tremendo descubrimiento. Tremendo descubrimiento. Absolutamente, el descubrimiento del siglo XXI. Es interesante, ahora es el 2017 y hace 100 años atrás esto hubiera sido extraordinario. Estamos a punto de hacer un cambio cultural en la comprensión. Es muy importante. Es muy importante. Una vez más, esto puede cambiar la conciencia de la humanidad. Hemos aceptado conceptos conocidos y desconocidos sobre el desarrollo humano. Esto abrirá una página más en la historia. Podemos apreciar un cuerpo de estructura antropomorfa, tanto tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene una caja torácica, una caja pélvica, así como extremidades superiores e inferiores. Dentro de lo que es específicamente la cabeza, podemos ver lo que se ve bien claro es una mandíbula bien articulada, con ausencia de pabellones auriculares, pero que sí presenta conducto auricular, tanto en el lado derecho como el lado izquierdo. Apreciamos un cráneo que es simétrico a ambos lados, del lado derecho con el lado izquierdo. Podemos encontrar una prolongación anatómica del cráneo de anterior a posterior, pero no muy marcada.
¿no? Luego podemos encontrar lo que es en la región cervical, podemos encontrar lo que son las vértebras cervicales, específicamente con sus apófisis espinosas, ¿no? Que se puede apreciar. Las diferencias son notables e irrefutables. Las manos, los huesos del carpo, los huesos de los dedos, la facies, el espacio orbital, el espacio de la nariz, sin pabellón auricular, un poco la deformación craneal. El número de vértebras es menor al de un ser humano, entonces no puede ser un ser humano tal cual lo conocemos. Por lo tanto, es una adaptación al medio terrestre o un híbrido. Es un cuerpo momificado muy bien conservado, que por sus estructuras de adosamiento de la piel sobre las superficies, la delgadez con la que se encuentra ya el músculo, nos podría estar hablando de un cuerpo que tiene por lo menos más de 500 años de conservación. Eso es lo mínimo. Por lo menos. ¿Y podría ser hasta? Podríamos ampliarlo, no podría especificar un parámetro, pero por las coincidencias en cuanto a los rituales de momificación, la posición que guarda, la vista hacia arriba, podría tener quizás unos 2000 o 3000 años. ¿Puede ser un fraude? No es un fraude, es 100% orgánico, 100% biológico y 100% real y físico. Las estructuras anatómicas que tienen sus articulaciones nos habla de una biomecánica muy similar a la adaptación que nosotros tuvimos durante la evolución. Entonces esto es una pieza de gran valor científico que efectivamente puede ser el cambio o el salto en la historia tal cual la conocemos. Es una pieza increíble. Agradecidos con todo el equipo de la expedición por permitirnos, observar, analizar y ser parte de lo que es, estoy seguro, un cambio en nuestra historia. El arte de la momificación por embalsamamiento de cadáveres fue una práctica de preservación artificial del cuerpo humano después de la muerte, desarrollada para sustentar las partes inmateriales que conforman al hombre. Resulta insólito saber que este método tan espectacular de preservación nació en América del Sur hace más de 5000 años, de manera que las civilizaciones incaicas lo dominaban con anterioridad al pueblo egipcio. La cultura preincaica Chinchorro, que se ubicó en la costa norte de Chile, alberga momias humanas cuya datación por radiocarbono arroja una antigüedad mayor a los 2500 años antes de Cristo, mientras que la datación oficial más antigua de las momias egipcias se registra alrededor del año 2150 a.C. Aún así, a 350 años y un océano de distancia, emplearon la misma técnica de momificación, extrayendo los órganos internos, desecando el cuerpo con natrón, un carbonato sódico en Egipto y arcilla con altos contenidos de sal, sílice y aluminio en América. En ambos continentes se emplearon hierbas aromáticas como mirra y casia y alcoholes para impedir la putrefacción, miel de abejas para extender la impermeabilización de la piel y arcilla para desecar por completo el cuerpo sin que perdiera su estructura molecular. El ajuar funerario de las momias continentales revela más secretos. Por ejemplo, la reina Enut Tawi, perteneciente a la 21ª dinastía egipcia, había consumido antes de morir fuertes cantidades de tabaco y coca, plantas curativas que solo se procesaban en América hace 3000 años. El hallazgo de cuentas de vidrio egipcias en ofrendas y en el interior de momias incas, además de los análisis producidos por la arqueología molecular que revelan el uso cotidiano global en seres momificados de cannabis, mandrágora, opio, coca y tabaco. ¿Aún dudamos de la vinculación étnica que existió entre todos los pueblos antiguos del mundo? Surgió la civilización de los sumerios hace unos 6000 años. Ahí se representaba a los dioses con apariencia humana y de reptil, como al dios Enki, al que se representa como mitad hombre y mitad serpiente. El cuerpo descubierto en el desierto de Nazca, con apariencia humana, tiene también algunos rasgos más representativos de los reptiles que de los seres humanos.
¿Podríamos entonces estar ante uno de estos seres míticos hasta hoy? Sea o no sea uno de los dioses perdidos, estábamos ante un descubrimiento histórico. Nos encontramos ante la posibilidad de que se trate de un ser híbrido, que habría sido creado artificialmente, tal y como lo señalan algunas leyendas. Incluso en las tablillas sumerias se habla de seres producidos en laboratorio hace más de 6.000 años. El doctor José de la Cruz Ríos nos habla de esa posibilidad. La parte importante y relevante es la presencia de 3 dedos, tanto en extremidades superiores como inferiores, lo que esto nos destaca un aspecto muy importante como una especie única, ¿sí? No sabemos realmente su origen biológico, si se trata de un espécimen propio como una especie, o bien pudiera tratarse de un espécimen que haya sido un híbrido con una especie humana. Es orgánico totalmente, hemos visto en detalle todas las articulaciones que presenta, que se pueden ser observables. Es muy interesante el espécimen, tiene un volumen, ¿sí? Está momificado, de tal manera que no se trata de algo que no sea sino natural, que sea algo biológico, lo es, no es otra cosa. Estoy muy sorprendido por este hallazgo, es un hallazgo muy importante e histórico. Cabe aquí de que tenemos que continuar con los análisis, con los estudios, llegar a una conclusión final. Los científicos nos van a dar esa oportunidad de nuevos conocimientos en base a estos estudios que se hagan, ¿no? A mediados del siglo XIX, los arqueólogos descubrieron la antigua capital asiria de Nínive, hasta entonces solo conocida por el Antiguo Testamento, y hallaron en las ruinas del Palacio de Asurbanipal una biblioteca con los restos de alrededor de 25.000 tablillas de arcilla inscritas. Los historiadores saben ahora que la civilización sumeria floreció en lo que ahora es Irak, casi un milenio antes de los inicios de la época faraónica en Egipto, y que ambas serían posteriormente seguidas por la civilización del Valle del Indo, hoy el subcontinente indio. También es sabido que fueron los sumerios los primeros en plasmar por escrito los anales y relatos de dioses y hombres, de los cuales todos los demás pueblos, incluidos los hebreos, obtuvieron los relatos de la creación, Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio universal y la Torre de Babel, entre otras historias. Nuevos hallazgos en paleontología, antropología, geología, astrofísica y astronomía han demostrado que los sumerios fueron depositarios del conocimiento de una civilización avanzada que llegó de otro planeta. Estos seres tuvieron una influencia directa en los acontecimientos ocurridos en la Tierra, de acuerdo a los textos sumerios. Se trata de decenas de miles de tablillas de arcilla, descubiertas en ruinas antiguas de Oriente Próximo. Estos relatos tienen 6.000 años de antigüedad y hablan claramente de un proceso de manipulación genética en el que se planeó el primer bebé probeta de la historia, empleando un óvulo de una madre homínida y fertilizando el óvulo con material genético de otra hebra de ADN. Se ha podido encontrar la prueba de estos hechos narrados en las tablillas sumerias en múltiples ocasiones. Los descubrimientos de objetos estelares como satélites o planetas de nuestro sistema solar que se produjeron a finales del siglo XX ya se mencionaban en tablillas de miles de años de antigüedad, demostrando que el conocimiento sumerio de nuestro sistema solar era muy superior al nuestro. La naturaleza física y aspecto de algunos de los planetas de nuestro sistema solar, así como su composición, como es el caso de Urano, Neptuno o Júpiter, ya se mencionaban en las tablillas sumerias. Si la datación y el origen sumerio de las tablillas sumerias es incontestable, si ninguna autoridad científica versada en idiomas de la antigüedad ha contradicho jamás una coma de las traducciones de las tablillas sumerias, si jamás se ha negado el origen milenario de las tablillas sumerias, que hoy están expuestas en algunos prestigiosos museos del mundo, dado que multitud de hechos que narran las tablillas han sido posteriormente verificados y encontrados correctos por nuestros conocimientos científicos, podríamos considerar su valor histórico como auténtico.
Resulta sorprendente la similitud de este ser con los seres humanos, aunque las diferencias señaladas por los especialistas sugieren que no se trataba de un ser humano. Su cabeza era similar a las que se han descubierto en otros lugares, muy especialmente en Paracas, en Perú, donde se asegura que los propios seres humanos se deformaban el cráneo de manera similar a la que tenía este cuerpo. Sin embargo, aún no se ha podido determinar por qué. Los especialistas consideran que es un símbolo de estatus o de jerarquía. Sin embargo, otros consideran que trataban de parecerse a otros seres humanos con las mismas características. Este descubrimiento podría dar luz a este misterio y, por otro lado, otros sugieren que era una forma de imitar a otros seres que tenían mayor inteligencia. La mayor diferencia de estos seres con los humanos, sin duda, lo constituían las manos y los pies. No solo porque eran tridáctilos, sino porque tenían un gran tamaño, lo cual podría explicar cómo, a pesar de no tener un dedo pulgar opuesto, hubiesen podido desarrollar la inteligencia y alcanzado un gran desarrollo. ¿Podrían estos seres haber podido llegar desde otro lugar del universo? ¿O podrían ser híbridos con seres humanos? Cualquier posibilidad era igual de sorprendente. La radióloga M.K. Jesse, de la Universidad de Colorado, fue entrevistada por Melissa Tittle, de Gaia.com, después de analizar las tomografías de la momia de Nazca. La doctora Jesse suele atender a cientos de pacientes, algunos de ellos con extrañas anomalías. Hasta ahora, en cuanto al desarrollo, ¿podría alguien haber realizado algo con el cráneo para cambiarlo y a su vez con las manos para hacer que tuviera esta apariencia? Basándome en las imágenes, lo que veo aquí parece improbable, o por lo menos difícil de realizar. En el cráneo no veo ninguna línea central, no hay huesos que estén separados y el cráneo parece estar fusionado, lo que parece sólido, una estructura sólida. Así que no puedo cuestionar si hubo demasiada manipulación con el cráneo. En la mano, procedente del carpo, no solo vemos 3 dedos, también tiene una ampliación en los huesos, los metacarpos y las falanges. Los metacarpos están en la palma de la mano y las falanges en los dedos. Entonces, si nos fijamos en el metacarpo, sus huesos son más gruesos que los nuestros. Sucede lo mismo con las falanges. Los huesos de los dedos son muy robustos. Si es que son muy gruesos, ¿cómo los usarían realmente? Solamente hay 3 dedos. Es la misma cosa con los pies. No hay, ya sabes, me recuerdan a los pájaros. Usualmente tenemos el tercero o cuarto tipo de... no sé cómo se llaman realmente. Exacto. Estamos viendo que sucede lo mismo en los pies. Entonces, si alguien repite esto de una manera artificial, debe de tener un conocimiento muy avanzado del esqueleto humano para saber que se tiene un carpo, un metacarpo, falanges y... además que la proporción sea similar en el pie y en la mano para saber que están listos. O tal vez no. Puede ser especialmente en los pies. Puede ser en la manera en que caminan. ¿Podrían ellos andar sobre sus dedos? Porque sus falanges son muy largas. Correcto. Cuando creo que debemos de hacer más investigaciones para entender el punto esencial de la mecánica y cómo funciona. Pero puedo decirte que continúa desarrollándose la expectativa en esto tan extraño.
La radióloga Natalia Salosnaya del Instituto Médico Sergei Berezin fue entrevistada en Moscú por Konstantin Korotkov, científico ruso, quien participó en la investigación de este extraordinario caso. La doctora Salosnaya analizó la tomografía de la momia encontrada en Nazca junto a otros dos colegas, Tatiana Rakova y Vladimir Kuplevatsky. Los especialistas rusos encontraron que no se trata de una momia en el sentido tradicional, sino de un cadáver desecado, que conserva todos sus órganos internos, algo que no sucede con las momias. Usted sabe que al juzgar por las tomografías de la criatura, grande nombrada María, es un esqueleto de un humano, pero con algunas anomalías genéticas como 3 dedos. Normalmente las personas piensan que son momias cuando todos los órganos son removidos, y cuando no sucede así, no lo es. Pero al parecer fue momificado. Es el trabajo que presenta este cuerpo. Simplemente los órganos estaban dentro. Eso es todo. Este esqueleto se ha conservado bastante bien, y así podemos ver en las imágenes de tomografías por computadora. Claramente son visibles todas las estructuras de tejido, y los huesos principalmente porque es una tomografía computarizada. Entiendo bien, este cuerpo contenía órganos, ¿por eso es un cuerpo real? Creo que sí, porque en las imágenes de tomografías del neurocráneo pudimos ver algunas estructuras menos densas que las estructuras óseas. Probablemente restos deshidratados de cerebro. La cavidad del tórax son claramente visibles los contornos de las cámaras del corazón y las principales ramas del sistema bronquial. En cavidad abdominal nosotros observamos los contornos del hígado y el vaso, probablemente porque estos órganos son más grandes y son claramente visibles. En la cavidad pélvica son claramente visibles los contornos del intestino que tienen unos contrastes de elementos más densos. ¿Podemos observar los órganos uterinos y ovarios? Desafortunadamente nosotros no lo observamos, pero por la estructura de la pelvis, probablemente es una fémina. En la estructura de todos los órganos internos, ¿no hay diferencia con una persona normal? Con la estructura de todos los órganos internos es muy similar a la estructura del hombre moderno. Ok, nosotros tenemos una diferencia con el humano moderno. ¿Son los 3 dedos? Sí. ¿Y la diferencia en la estructura de la cabeza? Sí, la estructura de la cabeza es algo diferente porque hay una cierta elogenación del neurocráneo y también tiene una pequeña conicidad de la mandíbula superior y en la frente. Poco antes de presentar esta investigación, algunos arqueólogos de Perú sugirieron que los pies de esta momia habían sido cortados y que se habían añadido algunas falanges. Le preguntamos al doctor José de Jesús Alce si esto sería posible. No, Jaime, los pies tampoco han sido modificados. Tal cual la hemos visto, tal cual la hemos analizado y tal cual ha demostrado las imágenes de los rayos X y de la tomografía, no han sido modificados. Se dice que 2 de estos dedos fueron cortados, que se han añadido falanges. No es posible, ya que la dimensión de cada hueso, la longitud de cada hueso es específica y esto nos daría rastros de que haya sido modificado, cortado o añadido. Sin embargo, la correspondencia anatómica y la armonía que existe entre cada hueso y la relación entre ellos determina que no es posible la alteración y falsificación de estas manos o pies. ¿Sería visible cualquier alteración? Sí, si la alteración se hubiera hecho en vida, se verían los reductos de la cirugía. Y si la alteración se hubiera hecho posterior a la muerte, el tejido ya no está vivo y por lo tanto no hubiera regenerado y no hubiera recuperado su forma y se notarían las cicatrices o los puntos de unión. Un descubrimiento que confirma la autenticidad de esta evidencia ocurriría de manera accidental. Al limpiar del polvo que cubren los pies para tomar muestras de esta sustancia para su análisis,
quedaron al descubierto huellas dactilares que confirman que los dedos y los pies de esta momia se mantienen intactos, como los tenía en vida. Al haber encontrado huellas dactilares, estamos hablando de que tiene una similitud hacia lo homínido, lo primate, y precisamente lo hace correspondiente a individuos no replicables y por lo tanto no falsificables. ¿Estas huellas dactilares serían una garantía de que no se han modificado esos dedos? Es correcto, Jaime. Las huellas digitales son hasta el momento un método de identificación muy exacto y muy preciso, tanto así que lo ocupan las ciencias criminales o las policías para identificación de individuos. Si estos cuerpos estamos viendo que presentan huellas dactilares, no es posible hasta la fecha, hasta el momento, falsificar estas huellas y por lo tanto esto nos vuelve a confirmar que es un organismo único, no falsificado. Se realizaron nuevos estudios en Cusco, Perú, para determinar con un especialista en radiología, el doctor Raimundo Salas, con más de 35 años de experiencia, si existía alguna duda ante las extraordinarias características de esta momia. Soy el doctor Raimundo Salas Alfaro, médico radiólogo con 35 años de servicio y 25 años como radiólogo. Soy egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, de Lima, Perú, y hemos hecho los exámenes correspondientes a las momias que nos han traído. Lo más importante de las manos y de los pies en la momia llamada María, no hay ninguna manipulación, que los huesos del carpo y del metacarpo se correlacionan correctamente, tanto en las manos como en los pies. Realmente no hay lugar a una distorsión. ¿Usted no ve ningún tipo de anomalía, que hayan sido cortados, añadidos los dedos? Absolutamente. Como le digo, tanto los huesos del carpo y del tarso se concadenan perfectamente. Y la característica, como vuelvo a repetir, que en las manos tienen 5 falanges. Ahí no hay ningún truco, ninguna manipulación de estos especímenes, ¿no? ¿Usted nunca había visto algo así? Nunca he visto, y es más, hemos hecho la comparación de la mano y es mucho más larga, siquiera unos 2-3 centímetros más larga. Y por tanto no se relaciona directamente al ser humano. No, tiene algunas características de humano, pero un humano común y corriente no es, definitivamente no. ¿Que se le hayan podido cortar los dedos? No, imposible, porque no hay seña de haber sido mutilado, ¿no? En ninguna de las dos momias, no. Es una cosa imposible. Yo me remito a las imágenes, como lo vuelvo a repetir, los medios de diagnóstico actuales, como es la tomografía, son medios bastante objetivos. No es subjetivo, no es para ponerse a pensar, es ver y describir lo que uno está viendo en el examen. ¿Y eso que usted ve y describe? Eso corresponde a la realidad. Estamos viendo un ser con tres dedos en las manos y en los pies, y en las manos 5 falanges en cada mano. Que no han sido modificadas. No han sido modificadas en absoluto. Como es todo el espécimen, ¿no? Lo más importante es que estas momias son auténticas, originales, sean lo que sea. Totalmente. Y si en alguna prueba que se pudiera hacer encuentran alguna falla, tendrían que remitirse a los 1500 o 1700 años que tienen las momias, que probablemente, si es que ha habido una manipulación, ha sido en ese tiempo. En los tiempos actuales no, porque la momia está intacta. ¿Vio alguna anomalía en los huesos? No, por el tiempo los huesos han sufrido pues una desmineralización ósea, una rarefacción ósea donde ya no tienen la densidad como de un ser vivo, ¿no? Son 1700 años, entonces ¿qué podemos esperar? De todas maneras ha sido el tiempo el que se ha encargado de desmineralizar los huesos. Si alguien considera que lo que usted dice no es verdad, ¿qué le diría usted? Bueno, pero para que vierta su opinión, él tendría que hacer los mismos exámenes que estamos haciendo nosotros. Entonces, ahí podríamos hablar de alguna modificación o algo, pero es como dar una receta por teléfono. Yo tengo esto y yo le receto, no es así.
hay que estudiar el espécimen para poder opinar. No se puede opinar de una cosa que no se ha visto, que no se ha tocado. Cualquier persona que vea esto va a ver lo mismo. Por supuesto, es algo objetivo. Y aquellos que no lo han visto son los que alegan que esto es falso. Bueno, yo no sé en base a qué dicen que es falso, porque tendrían que hacer, como le digo, los mismos estudios y opinar recién. No pueden opinar a priori, tienen que opinar a posteriori. Poco antes de terminar con esta parte de la investigación, recibimos el análisis del carbono 14 de la Universidad Nacional Autónoma de México a cargo de los especialistas doctora María Rodríguez Ceja, operador del sistema EMA, el físico Arcadio Huerta Hernández, bajo la dirección de la doctora Corina Solís Rosales. Los resultados indicaron que la antigüedad de este cuerpo es de al menos 1771 años, lo cual hace coincidir la vida de este ser en la civilización Nazca, que elaboró las famosas líneas de Nazca, como se puede apreciar en los documentos oficiales. ¿Sería esta la respuesta a este extraordinario enigma? De confirmarse todos estos descubrimientos, la historia debería de cambiar. Pero lo aceptarán los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores. Seguramente que se resistirán a esos cambios. Sin embargo, hoy las evidencias son físicas y solo requieren que las mentes más brillantes puedan analizarlas. En este momento de la investigación, los análisis de carbono 14 han demostrado que estos cuerpos tienen al menos 1000 años de antigüedad y quizás más. Los análisis de ADN muy pronto nos darán sus resultados y de confirmarse que estos seres no son iguales a los seres humanos, entonces, y a pesar de la resistencia, la historia habrá de cambiar. Y esto es lo que veremos en la siguiente emisión de En busca de los dioses perdidos. La práctica de la deformación o elongación de los cráneos ha sido descubierta en diferentes culturas en el mundo, siendo las principales la de Paracas en Perú, en la cultura egipcia y entre los mayas en Centroamérica y México. Sí, de acuerdo con el estándar en la arqueología, los Paracas aparecen aquí como una cultura en plena floración que data alrededor del año 800 a.C. Por el año 180 desaparecen, al menos los cráneos alargados y el pelo rojo desaparecen. Me decía que no era un ser humano y al respecto le pregunté, ¿qué quieres decir con que no es Homo sapiens sapiens? Él me respondió, no puede ser, porque el esqueleto es más grande. También a su lado fue encontrado un feto de aproximadamente 7 o 9 meses. Además, el cráneo del feto es del tamaño del torso. 10 diferentes cráneos alargados serán analizados en los mejores laboratorios del planeta. No quisiera especular, esperaré hasta que estén listos los resultados. Será sorprendente y deberá cambiar la historia de la humanidad. Cuando realizábamos la investigación en Paracas, ocurrió un nuevo descubrimiento en la tumba de Nazca. Se encontraron 2 cuerpos más. Uno de esos cuerpos era el de un bebé con las mismas características de la momia conocida como María y que ya hemos visto anteriormente. Solo 3 dedos en manos y pies. También se localizó un cuerpo más, uno relacionado a los seres con características de reptiles, que ya le habríamos presentado en la emisión anterior. La piel, se puede ver la piel, ¿no? Lo que llama la atención de la piel es que tiene una presencia de una piel en forma de escamas. Es histórico. Con esto podría cambiar muchos conceptos, ¿no?